Bien, buenas tardes. Para esta sesión vamos a descargar la plantilla semana 6 y el tema 8, el cual corresponde a dos procesos de mantenimiento, lo que sería eliminación y actualización. Entonces, antes de revisar o realizar cualquier actividad, vamos a nuestro proyecto, ya una vez instalado, y revisamos los pasos previos, es decir, el archivo de conexión, donde tenemos que llamar a la base de datos, Ciberpharma en este caso, configurar la contraseña, que como recordamos es MySQL, instalar nuestra librería, y como habíamos mencionado, en caso de tener problemas, utilizamos la librería Java 8.13 o 8. Algo que nosotros hayamos descargado. Eso lo podemos ver en un video anterior. Entonces, en este caso vamos a instalar la que tenemos en nuestro laboratorio, que sería la compatible con 5.x. Así que simplemente sería buildpad, up to buildpad. Ya está. Recordar que si tenemos en nuestra casa la versión del MySQL 8, instalar el conector y verificar la conexión, que es un poco diferente esto. Bueno, una vez instalados los pasos previos, empezamos con lo que nos pide el ejercicio, que corresponde a la actualización de los datos. Para eso contamos con una interfaz gráfica, que sería la que estamos viendo acá. La idea sería que al presionar el botón de actualizar, vamos a capturar las variables que cuenta nuestra interfaz. Bien, tendríamos entonces, según nuestra interfaz gráfica, el dato del código, nombre, apellido, usuario y clave. Hemos declarado las variables, estamos realizando los métodos de entrada similar a lo que se tuvo que realizar para el registro de datos. Quedaría pendiente nuestro método leer código, el cual lo que va a hacer es retornarnos simplemente el código ingresado en el txt correspondiente. No olvidemos que al ser este un valor de tipo entero, habrá que realizar el parseo respectivo. Bien, una vez que nosotros tenemos eso, ya está parte de nuestra interfaz, nuestra GUI concluida. Para lo que sería el proceso, necesitamos realizar los tres pasos que nosotros ya hemos visto anteriormente, es decir, la interfaz, el modelo de datos y la gestión. En ese caso vamos a ir a la interfaz. Como la interfaz ya está creada, simplemente vamos a agregar los métodos necesarios. Recordemos que en la interfaz los métodos son de acceso público, así que para poder hacer el modificación o mantenimiento de los datos, haremos un método público que retornará un valor entero en caso de realizar o no realizar, y le pondremos el nombre. Como parámetro le pondremos un objeto de tipo usuario, ya que dentro de él no solamente contendrá pues el nombre y el apellido, sino todos los demás campos. Esto vendría a ser nuestro paso número 1. Como paso número 2, tendríamos que ver si es necesario agregar o no los campos a nuestra clase usuario. Y como observamos, tenemos código, nombre y los campos que hemos estado trabajando. Por último, el tercer paso sería la gestión. Recordemos que en la gestión el paso importante es la implementación de la interfaz. Y como está enlazada, nos está avisando el sistema de que hay que implementar el nuevo método. Al agregar el método, podemos darle clic por acá, nos aparecerá pues el método a completar. Recordemos, la parte importante de esto es primero preparar el método, es decir, en vez de que retorne 0, le retornaremos un valor. Esa variable la podemos inicializar con valor 0, que será para nosotros el valor por default en caso de no realizar el proceso.
Bien, luego lo que sigue, como sabemos, es la plantilla, es decir, esas clases y librerías y variables necesarias para todos los procesos. Recordemos, la plantilla se basa primero en la clase conexión, no olvidemos de Java SQL. Y luego vendría lo que sería la clase o la interfaz prepare statement, también de SQL. Una vez colocados estos dos, necesitamos nuestro proceso en caso de emergencia, es decir, nuestro try catch. Tranquilamente, control espacio, try catch, del cual nos interesará la parte de los mensajes. Y en este mensaje general, importante ponerle la variable e con el getMessage. No olvidemos que después del try catch vendrá nuestro bloque final, donde por lo menos tendremos que cerrar la conexión. Esto es importante, no se olviden que toda la secuencia que deberíamos poner es esta de acá. Sin embargo, de una forma resumida, solamente voy a colocar el cerrar la sesión, que nos avisa el sistema que es, en caso de haber algún problema, enviar el mensaje respectivo. Así que podemos aprovechar y mandarle el mensaje. No olvidemos la variable e. Bien, esta es la plantilla que tenemos que tener todos. Si se dan cuenta, es bastante sencilla. Conexión, preparar, y lo que sigue acá dentro del try también tiene parte de plantilla. La primera parte es establecer la conexión utilizando nuestra clase MySQL Connection. ¿Listo? Luego viene la cadena donde vamos a nosotros escribir las sentencias. Ahora veremos qué cadena será la necesaria. Luego de eso vamos a preparar nuestra sentencia tomando en cuenta nuestra conexión. Esto también es plantilla. Entonces lo que viene ahora es la parte importante. Dependiendo de la sentencia que nosotros escribamos dentro, vamos a ver si será o no necesario agregarle o setear parámetros. Entonces vamos a poner primero. Pero para eso dependerá de nuestra sentencia. Si lo que nosotros queremos hacer es cambiar los datos de un determinado usuario, recordemos, los datos que queremos cambiar solamente van a ser nombre, apellido, usuario, clave, vamos a ser importante el tema del código. Por lo cual, para eso, como recomendación se mencionó, siempre realizar la sentencia en la base de datos. Es decir, primero me voy a mi base de datos, ejecutamos, comprobamos los datos que tenemos y simplemente realizamos nuestra sentencia. Si queremos cambiar el nombre, apellido, usuario y clave de un determinado usuario, la sentencia sería obviamente un update. Actualizamos la tabla de usuarios seteando o cambiando los campos que queremos. Por ejemplo, para el primer usuario, el nombre podrá ser, en vez de Tito, de repente un nombre JJ. Si queremos cambiarle más campos, simplemente será agregándole coma y los nuevos campos con sus valores. Vamos a ponerle apellido, otros campos, para que el sistema sepa a qué usuario lo vamos a cambiar, utilizaremos la variable código. Así que para eso tendríamos que usar la cláusula where. Si nosotros ejecutamos esta sentencia, el sistema nos dirá que se realizó el cambio. Al hacer la visualización, observamos que se cambió. Es decir, toda esta sentencia es la que nos va a servir. Lo que vamos a hacer es copiar esta sentencia
a nuestra gestión. ¿Y qué es lo que hacemos? Todas las variables o los datos que nosotros vamos a utilizar se reemplazarán por parámetros. Es decir, no solamente el contenido, sino toda la cadena, incluyendo los símbolos de apóstrofe. Y así sucesivamente. Entonces, para nuestro ejercicio, esta sentencia de actualización cuenta con 5 campos que vamos a tener que setear. No se olviden que el orden depende de lo que estamos seteando. ¿Y de dónde sacaremos esa información? Del contenido de la variable u. Por lo tanto, el primer dato o el primer parámetro que voy a configurar va a ser de tipo cadena y va a corresponder a lo que yo le pase como nombre de mi variable u. Get nombre. Listo. El segundo parámetro, la segunda interrogación, también corresponderá a una cadena que la obtendremos también de la variable u. Y así completamos. Bien, para el último parámetro lo vamos a setear como tipo entero, ya que el código es un valor de tipo entero. ¿De dónde sacaremos eso? De nuestra variable u getCódigo. Finalmente, retornamos la ejecución, como ya vimos. Ejecutamos la sentencia y guardaremos el resultado de dicha sentencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En nuestra GUI, el proceso vendría a ser lo siguiente. Voy a guardar en una variable entera el resultado del llamar al método de nuestra gestión. En nuestra gestión de usuario, llamando al método modificar usuario. Este modificar usuario necesita una variable de tipo usuario, que es la que nosotros vamos a tener que, de manera similar al registro, crear, construir y setear, pasándole los campos que nos interesan, es decir, u.set nombre, que lo sacaremos la variable nombre, y así sucesivamente. Pero no olvidemos que en este caso también vamos a tener que agregarle el código. En el caso del registro no era necesario por ser un campo de tipo autogenerado. Bien, finalmente la salida dependerá de la validación del tipo de usuario. Recordemos que si OK nos devuelve 0, significa que esto generó un error. Bien, completamos nuestra validación y simplemente ejecutamos nuestra sentencia. De tal manera que por el momento vamos a tener que ingresar el código manualmente. Más adelante utilizaremos de repente un botón búsqueda o algún otro procedimiento. Por ejemplo, si nosotros queremos modificar al primer usuario, recordamos que era código 1, le pondremos pues un nuevo dato, ¿no? Nuevo usuario. No olvidemos los parámetros de los campos. Le pondremos de repente U001 y el campo se llama. Ya está. Actualizamos y el mensaje nos dará actualización exitosa. Para comprobarlo, por el momento utilizaremos nuestro MySQL directamente. Y acá observamos los datos ya cambiados, ¿no? Bien, eso sería todo. Revisemos, no olvidemos, muy importante para la actualización de datos, bueno, acá el nombre dice registro. Para la actualización de datos, capturamos los datos, llamamos a la gestión creando un objeto de la clase del dato que queremos ir actualizando. No olvidemos que acá es importante el campo que va a permitirnos determinar, en este caso el código, en la parte del proceso, crear el método,
la gestión, donde tenemos que utilizar la sentencia update con los parámetros y el orden que habíamos mencionado. Y eso sería todo. Buenas tardes.